Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 17 de marzo, como ya es nuestro compromiso con cada uno de nuestros auditores, público en general, hermano de la fe, vamos a ir a lo que nos convoca en este día. Las bellas palabras de vida. En esta oportunidad vamos a seguir leyendo Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Vamos a leer en esta oportunidad. Esta es la tercera parte de este largo mensaje. De un mensaje que el Señor quiere que lo atesoremos, que lo meditemos y que lo llevemos a la práctica. No solamente de oído, como dice su palabra, sino que debemos tener esa convicción, esa fe, que el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Y esta es una hermosa parábola que Jesús nos instruye a cada uno de los creyentes. Así que vamos a lo nuestro. Y antes le decimos, son todos muy bienvenidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Lo has encontrado? Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Démosle la gracia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa
bendita y eterna palabra de este día. Amado Dios, permítenos una vez más al acercarnos al trono de tu gracia, que lo que hemos leído en este instante quede en nuestro corazón y que lo podamos llevar a práctica para poder realmente llevar muchos frutos para permanecer siempre en ti. Te lo pedimos de todo nuestro corazón. Guíanos, protégelos a esta hora para poder llevar este sermón a cada uno de los auditores de este día que tengan oído para oír palabra de Dios. Amén. Por la palabra que yo os he hablado, dice el versículo 3 claramente, dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué hermoso es poder recibir esta gran bendición a través de esta palabra. Así le he puesto el título de este día, por la palabra que yo os he hablado. En su tercera parte, aunque con frecuencia pensamos en la poda de Dios en términos de prueba externa, el Señor se refiere aquí al ministerio de su palabra. En este sentido, la palabra de Dios se presenta como las tijeras que podan la vida de los creyentes. Las ramas fructíferas para que se lleven a dar más abundante fruto. Sentimos dolor cuando la tijera de Dios comienza a podarnos, pero el dolor se transformará en gozo, porque hoy ves tú caer esas ramas secas, pero al pasar el tiempo brotará y brotará todo lo bueno, porque así como la vid, tenemos que pensar que dará más frutos, porque la savia llegará a las ramas nuevas que van a brotar según la estación del año que tú vivas. Esto nos recuerda lo dicho en Hebreos 4:12. Mire qué hermoso que la palabra también nos recuerde otros versículos bíblicos para ir entrando en el tema. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos dice su palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué proceso más hermoso que es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no está detenida en tu armario o ha puesto la palabra de Dios en un lugar privilegiado. Amigo, hermano de la fe, dice, es viva y eficaz. Saquemos frutos, saquemos provecho de la palabra de Dios. Saquemos lo que el Señor quiere que podamos dar fruto y dar fruto en abundancia.
Continuando, fue también por eso que el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos rápidamente a este versículo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alábalo y glorifícalo. Si es posible, subraya tu Sagrada Escritura para que esté puesta en tu corazón que la palabra de Dios, ¿para qué nos sirve? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No te quedes nunca con los que te han enseñado erróneamente sin haber leído la Sagrada Escritura. Hoy quiero hacer un poquito un paréntesis. En una radio secular hablaban de vida eterna. ¿Pero qué saben de vida eterna si nunca han abierto la Sagrada Escritura? Han escuchado y han escuchado y han escuchado mal. Porque la religión te enseña mal. Pero la palabra de Dios no te enseña mal. Ser cristiano evangélico, grábate eso en tu mente. Ser cristiano evangélico nos da el derecho de hablar con Dios, de comunicarnos, de tener las veces que queramos tener una relación a través de la oración. Y el Señor nos instruye, el Señor nos capacita, el Señor aplaca a los sabios para ensaltar a los humildes de corazón. La palabra de Dios no solo es el gran medio por el que las personas llegan a la salvación, también es la herramienta divina para santificar las almas. ¿Qué dice Juan 17:17? Tenemos algunos versículos en este día que son de importancia para poder comprender y saber lo que el Señor nos habla. ¿Cómo conocimos a Dios? A través de la palabra. ¿Qué nos dice Juan 17:17? Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Jesús exhorta a sus discípulos. Jesús los exhorta en esta tarde para ir creciendo en nuestra vida espiritual. Para que no los quedemos con lo que escuchamos, sino verifiquemos. ¿Qué nos dice el Salmo 119? El Salmo, te digo, este es el Salmo más largo de la Sagrada Escritura. 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Comienza un signo de pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cierre del signo de interrogación. La respuesta está con guardar tu palabra. Qué fácil cuando tenemos la Biblia al frente nuestro.
para no errar, para no enseñar cosas que no son reales. Ya está bueno de la mentira, ya está bueno de la falsedad, ya está bueno de igualarnos a aquellos que usamos la Sagrada Escritura. Cuando la usamos de la mejor forma, vamos a tener una buena recepción de la palabra. Nada nos limpiará y nos alejará del pecado, amados hermanos y amigos. Nada nos limpiará y nos alejará del pecado, sino una adecuada aplicación de la palabra a nuestra vida. Cuando aplicamos esta guía, cuando tomamos este testamento, es cuando recibimos toda la herencia de nuestro Padre Celestial. Pero la pregunta que nos hacemos en este instante, ¿cómo actúa la palabra de Dios para lograr nuestra santificación? Quiero decirte que en primer lugar, para que la palabra haga efecto en nosotros, debemos permanecer en ella. Hemos leído Juan capítulo 15, versículo 7. El que permaneciere en ella. Si permanecieres en mí, dice su palabra, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Subraya tu Sagrada Escritura. No es pecado. No, es tu Sagrada Escritura. Es tu trabajo de hacerlo. De poco sirve un acercamiento ocasional a la palabra. De poco sirve tener abierta la Sagrada Escritura en el Salmo 91 como muchos lo hacen. De nada sirve la Sagrada Escritura en tu mesa de noche o en tu armario. De nada te sirve solo para acumular polvo. Usa la Sagrada Escritura. La Biblia, quiero decirte, no es un libro mágico que nos transforma por leer unos pocos versículos. Cuando nos sentimos muy mal, es necesario la lectura, meditación, estudio constante de ella. Si queremos disfrutar de su bendición, cuando meditamos con frecuencia en ella, vemos que la palabra nos instruye en la verdad, mostrándonos aquellos errores que hay en nuestra vida. En este sentido, la palabra actúa como un espejo que nos permite ver cómo somos espiritualmente desde la perspectiva de Dios y nos muestra la forma en la que esos pecados y errores pueden ser limpiados. Por lo tanto, el primer paso hacia la santificación siempre será entender qué cosas agradan al Señor y cuáles le desagradan. Por eso decimos que la ignorancia de la voluntad divina no es que tú no sepas leer, no, porque tú no le has dedicado tiempo a leer la Sagrada Escritura. Por eso que el mundo está lleno de ignorancia divina. Por eso que hablan lo que se le venga a la mente. Y es un gran daño en lo personal primeramente y a aquellos que están escuchando. Siempre es un peligro, amados hermanos. Es un peligro enemigo de la santidad, el pecado. Con frecuencia
hay personas que creen estar haciendo cosas para agradar a Dios, cuando Él ha dejado claro en su palabra que creen estar haciendo cosas que agradan a Dios, cuando Él ha dejado claro en su palabra que esas cosas las aborrece. Por lo tanto, la palabra nos santifica porque nos libra del error y de la ignorancia. De cuántos errores y falsedades que tenían los judíos libró el Señor a sus discípulos, y de cuánto de nuestros propios errores y concepciones equivocadas nos librarán. El salmista, hablando acerca de las múltiples beneficios de la ley de Dios, se pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, versículo 12. Vamos a este salmo. Salmo 19 y versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista pide delante de la presencia del Señor que lo libre de aquellos errores que están ocultos. Él sabía que la única forma para corregir aquellas cosas que nos son ocultas es por medio de la palabra. Pensemos en lo que pasó aquella misma noche. El Señor tuvo que enseñar seriamente al apóstol Pedro sobre la vana confianza que él tenía en sí mismo. Era tanta que se atrevió a contradecir al mismo Señor para darse cuenta después de lo equivocado que estaba. Vamos a leer y vamos a ir al Evangelio de Juan para refrescar nuestra mente, para saber que no estamos hablando por hablar, sino estamos llevándote esta palabra de edificación. En Juan 13, versículos 37 y 38 vamos a leer. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces. Alábalo y glorifícalo. Juan capítulo 13, versículo 37 y 38. Ahora vamos a Juan capítulo 18, versículo 25 y al 27. Estaba pues Pedro en pies calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el vuelto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Alábalo y glorifícalo. Y la palabra también nos corrige
a nosotros de la excesiva confianza que habitualmente depositamos en nosotros mismos. También en aquella noche vemos las dificultades que los apóstoles tenían para seguir al Señor. Por ejemplo, Pedro no sabía dónde iba Jesús. Juan capítulo 13, versículo 36. Vamos al Evangelio de Juan 13 nuevamente y versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Amén. Tomás no conocía el camino. En Juan capítulo 14 podemos leer claramente, Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y Jesús le respondió, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Judas no sabía cómo se iba a manifestar en ellos. Juan 14. Vamos a Juan 14, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Así Jesús le enseñó con su palabra a cada uno de sus discípulos. Así es como debemos enseñar las cosas divinas, con la palabra, no con lo que tú quieres acomodarlo. No muchos dicen que haciendo obras buenas tú te librarás del infierno. No, tú no te vas a librar del infierno si no está Cristo en tu corazón. Si tú no has reconocido, como dice la palabra del Señor, y te lo voy a volver a repetir y te lo voy a leer prácticamente para que tú puedas entender. Juan capítulo 3 versículo 16 y comenzamos en el 16. Claramente, si está en la sintonía, no pienses que nada es contra ti. Todo es para sacarte del infierno, de tu duda, para que la venda que tú tienes en los ojos caiga, para que le des tiempo a la Escritura, para que no te quedes con lo que te han enseñado en el pasado erróneamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que su obra son hechas en Dios. Medita en estos versículos bíblicos de Juan 3:16 al 21. Los puede leer las veces que sean posibles, lento y seguro. Medita, pídele al Señor que te abra los entendimientos. Quiero creer en ti, Señor, pero ayúdame a entender lo que estoy leyendo, así como cuenta la Sagrada Escritura de aquel que iba en el carruaje y leía la Sagrada Escritura y no entendía, le dijo a Felipe. No entiendo lo que dice. Si me lo explica, lo entiendo. Así es. Date tiempo. Deja a un lado algo de tu vida y comienza a escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontrarás la verdad. Y ninguno parecía ser capaz de encajar la muerte y la resurrección del Señor. Y eso que eran los discípulos, pero ellos no tenían la Sagrada Escritura. Pero hoy la tenemos y debemos aprovecharla. Pero Él fue limpiándoles de cada una de esas limitaciones por la enseñanza de su palabra. En segundo lugar, la palabra llevará nuestros corazones. La palabra llenará nuestros corazones del deseo por las cosas celestiales. Cuanto más conozcamos al Señor por medio de su palabra, más deseamos estar con Él, disfrutar de su comunión. Nuestros corazones se inflamarán en las cosas celestiales y dejarán de agobiarnos las cosas terrenales. Seguramente, si con más frecuencia acudiéramos a la palabra de Dios para ser limpiados por ella, no tendríamos que pasar por la dolorosa prueba y disciplina con la que Dios nos tiene que corregir y enseñar y podarnos con sus tijeras. Amigo de este día, en su tercera parte de esta gran parábola que Jesús nos enseñó y nos entregó, llegamos a la conclusión es que cada uno de nosotros necesitamos urgentemente dejarnos limpiar por la palabra de Cristo. ¿Cuántos hoy están dispuestos a ser limpiados? Yo desde aquí no los puedo ver, pero el Señor sí que puede ver lo que está dentro de tu corazón. ¿Quieres ser limpiado? ¿Quieres ser podado por la tijera del Señor? Va a doler, va a costar. No digo que es fácil. El enemigo no va a querer soltar a aquellos que los tiene domesticados, diría yo. Aquellos que sus gotas de agua no son heladas, sino son tibiecitas. Amados hermanos, al llegar a la conclusión de este día y llegamos a poder apreciar el fruto de la vid, qué hermoso es poder ver la vid
no florecía sino dando fruto. Hoy quiero dejarte hasta aquí, pero quiero dejarte esa la invitación para el jueves 20 de marzo a las 20 horas de Suecia con el programa vuestro, Orando por el Prójimo. Y estaremos reunidos el lunes 24 de marzo nuevamente. Y esperemos que el Señor nos dé una palabra, un sermón para edificarnos. Duele, es dura tu palabra. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol, si tú solamente tienes palabras de vida. ¿A quién puedes acudir? El día lunes a las 20 horas, en la red social del hermano Marco Marín Parra, encontrarás las bellas palabras de vida. Y también en el YouTube de Marco Marín Parra. Ahí está todo lo que el Señor pone en mi corazón, y lo que pone por gracia también debemos de compartir. Que el Señor nos bendiga. Y estaremos, si Cristo no viene antes, la próxima semana reunidos con cada uno de ustedes. Ahora nos vamos a despedir con una alabanza. Cristo vive. Vamos a ver si sale pronto. Ahí. Amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marco Marín Parra. Que el Señor os bendiga. Lo puedo hacer.